es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará, por armas deja ver su astucia y gran poder. ¿Cuál él no hay en la tierra? Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Si muestra su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está. Por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno, castillo fuerte es nuestro Dios, castillo fuerte es nuestro Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria.
Amén, hermanos. Sean bendecidos. Buenas noches. Mientras adorábamos, ya ponía esta ministración en manos del Señor, así que ya está en sus manos, así que vamos a comenzar, hermanos. Quiero decirles que he tenido un poco de oposición hoy para estar aquí. Me costó por muchos motivos estar, así que pienso que esta es una enseñanza que realmente el Señor quiere darle a su pueblo, pero que hubo oposición. Amén. Hermanos, yo quiero que ustedes vayan buscando la lectura de esta administración que está en 1 Samuel 17, que la tengan por ahí ya un poco lista. El título de esta administración es El reino de los cielos es para valientes. Amén. Quiero decirle que este título el Señor me lo cambió, yo tenía otro. Y bueno, hasta que obedecí, puse lo que el Señor realmente me decía, que era el título que tenía para este día. Pues hermanos, como les decía, hubo oposición para llegar acá, para estar hoy en esta noche ministrando, porque así es nuestros días, así son nuestros días. Y ahí lo tengo yo en la introducción. Desde que comienza el día hasta el final, no sé ustedes, pero nos vivimos enfrentando a muchos obstáculos, pruebas, dificultades, situaciones, que el tráfico, que se fue la energía, que el trabajo, son muchas cosas. Y esto es así desde el inicio de nuestras vidas, solo que va subiendo pues de nivel mientras avanzamos en edad, ¿verdad? Y será así hasta el final, hermanos, es parte de la misma vida. El mismo Señor Jesucristo nos lo dejó advertido, digamos, ¿verdad? Que íbamos a tener aflicciones, situaciones, pero nos dejó la promesa de que Él siempre en todo iba a estar con nosotros. Amén. Hermanos, amén, gloria a Dios. No podemos desconocer que, por supuesto, tendremos algunas pruebas más difíciles que otras, ¿verdad? No aquellas dificultades cotidianas, sino que pruebas dolorosas, duras, gigantescas, hermanos. La pregunta es, ¿qué haremos nosotros frente a la gigantesca prueba? ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Entonces, yo traje del joven David, aquel guerrero que venció al gigante. Por eso le decía que usted ubicara en su Biblia 1 Samuel 17. Yo la voy a leer para ustedes, es larga la historia, así que no está en pantalla, pero usted la puede seguir ahí en su Biblia, ¿verdad? Yo la voy a leer en esta versión y usted vaya imaginándose como así como una película de Hollywood, toda esta historia, porque así yo me las imagino cuando leo la palabra y es como una forma de entender un poco más lo que el Señor nos quiere decir. En el versículo 4 dice que en el ejército filisteo había un hombre llamado Goliat, que era Gat y medía casi 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce que pesaba como 57 kilos, hermanos. Solamente la armadura pesaba eso. ¿Cuánto podría pesar aquel varón? Sus piernas estaban protegidas con placas de bronce y en los hombros llevaba una jabalina. La base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como 7 kilos. Delante de él iba su ayudante. Goliat se paró frente al ejército israelita y gritó desafiantemente: yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que todos ustedes salgan a pelear. Elijan a uno de ustedes y mándenlo a pelear conmigo. Si es buen guerrero y me mata, nosotros seremos esclavos de ustedes.
pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Yo desafío a todo el ejército israelita, elijan ustedes a los hombres que luchen conmigo. Cuando Saúl y los israelitas oyeron lo que decía el filisteo, se desanimaron y les dio mucho miedo. Pero el filisteo siguió provocando a los israelitas mañana y tarde durante 40 días. Jesé había nacido en Belén de Judá, ya era muy viejo y tenía 8 hijos, de los cuales David era el menor. Sus 3 hijos mayores eran Eliab, Abinadab y Samá, y habían ido con Saúl a la guerra. David pasaba el tiempo cuidando a sus ovejas de su padre y llevaba mensajes y provisiones a los hermanos que estaban con Saúl. Así fue como un día Jesé le dijo a David, digamos que David le llevaba como las burritas a los hermanos, al ejército, era como el mandadero del papá por ser el menor. Tus hermanos están con Saúl y los demás israelitas en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Llévales ahora mismo unos 20 kilos de trigo tostado y 10 panes. Toma también estos 10 quesos y dáselos al jefe del ejército. Fíjate cómo están tus hermanos y tráeme alguna de sus pertenencias en señal de que están bien. En cuanto amaneció, David se levantó, dejó sus ovejas y se fue. Tomó la comida que su padre le había indicado y se puso en camino. Cuando llegó al campamento, el ejército israelita se estaba formando y lanzando el grito de batalla. Y los israelitas y los filisteos se pusieron frente a frente. David dejó la comida con uno de los guardias y se fue corriendo a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, escuchó cuando Goliat salió de entre los filisteos y empezó a gritar y a desafiar a los israelitas. Cuando estos vieron a Goliat, les dio mucho miedo y huyeron. Pero David les preguntó a los que estaban cerca de allí, ¿quién se cree este extranjero que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? ¿Qué le darán al que lo mate y le devuelva la honra a Israel? Y le contestaron a David, quien mate a este atrevido se casará con la hija de Saúl, del rey Saúl. También recibirá muchas riquezas y su familia no volverá a pagar impuestos. Cuando Eliab, que era el hermano mayor de David, escuchó la conversación, se enojó y le preguntó a David, ¿a qué veniste? ¿Con quién dejaste tus pocas ovejas en el desierto? Yo sé bien que eres mentiroso y malvado, solo veniste a ver la batalla. Los hermanos como lo menospreciaban a su hermano menor. David le dijo, ¿y qué hice? Ya no puedo ni hablar. Y David se alejó de su hermano, pero fue y le preguntó a otro soldado en cuanto a la recompensa que ofrecía el rey. Y el soldado le repitió lo que ya había dicho. Algunos soldados oyeron que David andaba preguntando y fueron a decírselo a Saúl. Entonces el rey hizo a llamar a David y David le dijo, no se preocupe su majestad, yo mataré a ese filisteo. Pero Saúl le dijo, no vas a poder matarlo, tú eres muy jovencito y él ha sido guerrero toda su vida. David le contesta, yo soy pastor de ovejas de mi padre, pero si un león o un oso vienen a llevarme una oveja, yo los persigo, los hiero y les las quito del hocico a la oveja. Y si el león o el oso me echan encima, yo los golpeo y lo mato. Y eso mismo voy a hacer con este filisteo, pues ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo. Si Dios me ha librado de las garras de leones y osos, también me librará de este filisteo. Entonces Saúl le dijo a David, anda pues, y que Dios te acompañe. Enseguida Saúl dio órdenes de que le pusieran a David su propia ropa militar, su armadura de bronce y casco,
Por su parte, David se colgó la espada, pero como no estaba acostumbrado a usar armadura, no podía ni caminar. Así que le dijo a Saúl: yo no estoy acostumbrado a usar esto y no puedo ni caminar. Y se quitó la armadura, pero tomó su vara y su honda y puso en su bolsa 5 piedras del río. Luego se le acercó al filisteo. También Goliat se acercó a David, aunque su ayudante siempre iba delante de él. Cuando vio que David no era más que un muchachito, lo consideró muy poca cosa. Lo maldijo de sus dioses y le dijo: vaya con el niño bonito, vienes a pelear conmigo con un palo como que si yo fuera un perro. Ven acá que yo te voy a matar y con tu carne voy a alimentar los buitres y las bestias salvajes. Pero David le contestó: tú vienes a pelear conmigo con espada, flechas y lanza, pero yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, al que te has atrevido a desafiar. Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos, y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Todos los que están aquí se darán cuenta de que Dios, quien da la victoria en las batallas, Dios nos dará la victoria sobre ustedes, y así sabrán que para triunfar Dios no necesita de espadas ni de flechas. Apláudele al Señor, hermano. Amén. Amén. Cuando el filisteo se acercó para atacarlo, David también corrió hacia él y, sacando una piedra de su bolsa, disparó su honda y le pegó al filisteo en plena cara. La piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó de cara al suelo. Enseguida corrió David y se paró sobre Goliat y le quitó la espada y de un solo golpe le cortó la cabeza. Así fue como, sin tener espada, David venció al filisteo. Lo mató con una sola honda y una piedra. Cuando los filisteos vieron muerto a su poderoso guerrero, salieron corriendo. Pero los hombres de Israel y de Judá, lanzando un grito de batalla, los persiguieron a la entrada de Gat y de Ecrón. Todo el camino que lleva a Gat y a Ecrón, que se conoce con el nombre de Saranaim, quedó cubierto de filisteos muertos. Luego de perseguir a los filisteos, los israelitas regresaron al campamento filisteo y se apoderaron de todas sus pertenencias. David, por su parte, llevó a Jerusalén la cabeza del filisteo y se quedó con sus armas. Hermanos, qué historia la de este jovencito David. Sin duda alguna venció sin ninguna arma. ¿Cómo era David? ¿Cómo podríamos describir a David? Bueno, ya lo dice la historia. Era el más pequeño de sus hermanos, un jovencito, sin experiencia, porque aquí estamos hablando del David jovencito, aunque David es un personaje bíblico muy interesante de estudiar por todas las etapas, pero en este momento vamos a ver David en sus inicios. Era un pastorcillo de ovejas, claramente era inexperto en batallas. Pasaba desapercibido entre el ejército y su misma familia, ¿verdad? Vimos que sus mismos hermanos menospreciaban a aquel David. Podemos decir que por su juventud o por su inexperiencia. Él no poseía armamento ni entrenamiento. Era un pastor de ovejas. Pero ¿cómo era Goliat, hermanos? Pues Goliat era un gigante. Su aspecto físico mismo intimidaba. Leímos que medía 3 metros. Era fuerte, hermanos. Era un hombre fuerte. Un experto en batallas. Esa no era su primer batalla. La de David sí, pero de Goliat no. Él era experto en batallas. El mismo rey Saúl se lo dijo a David. Era
un paladín, que significa destacado. No era cualquier guerrero, hermanos. Por eso lo ponían en primera fila. Había ya ganado muchas batallas. Era un hombre desafiante, arrogante, seguro de lo que él sabía hacer. Él estaba seguro de que podía matar al hombre que de aquel ejército saliera a enfrentarlo. Si vea usted que desafió 40 días aquel ejército amedrentado, día y noche, dice la palabra, que lo desafiaba. Entonces, hermanos, ¿cómo es posible que este David, con las características que ya vimos, venciera a Goliat con las características que también vimos? ¿Cómo puede ser eso posible en lo natural? Pues, hermanos, David sabía que él era un ungido, era un escogido de Dios. Más atrás, en los versículos anteriores, ya Samuel había ungido a David para rey, solo que faltaba un tiempo para que eso llegara a suceder. Usted y yo tenemos que hacer lo mismo, hermanos, saber que somos escogidos de Dios. No desconoció, hermanos, al gigante. David se paró frente a él. Fíjese que los demás guerreros, dice que estaban en el valle de Ela, ejército frente a ejército, pero ninguno se asomaba a pararse frente a él. David era valiente, era un muchachito, pero muy valiente, y su valentía provenía de su intimidad con Dios. Amén, amén, apláudale al Señor. David tenía autoridad. En su primer contacto con Goliat, le respondió no con armas, sino con palabras. David no le lanzó ninguna flecha, no se fue a ver si lo atacaba por la espalda, no lo rodeó, se le puso de frente y empezó a pelear con palabra, porque él sabía quién era su retaguardia, y lo acabamos de escuchar hace un momento con la pastora. Él sabía quién era su respaldo. Amén, hermanos. También recordaba David lo que Dios ya había hecho en su vida, en su corta vida, y eso le daba seguridad, porque David recordaba: yo he matado osos, he matado leones, esa victoria me la ha dado el Señor, y eso a él le daba la seguridad de que el Señor volvería a darle la victoria. Amén. David escogió su mejor arma, no quiso aquel armamento que le daba el rey Saúl, ni caminar podía, dice la palabra. Él escogió su honda y una roca. ¿Qué más hizo David? Buscaba la recompensa del rey. Lo preguntó 2 veces David: ¿qué le van a dar al que mate al gigante? Él iba tras una recompensa. Hermanos, no hablamos de cualquier gigante. Hablamos de algo grande como Goliat. A usted y a mí nos toca enfrentar estos gigantes. Gigantes que vienen contra nosotros como Goliat, con espada, con lanza, con jabalina, con todo, a derribarnos, hermanos. Hablamos de la muerte, de la enfermedad, del divorcio, soledad, pérdidas, escasez, desempleo. Esos gigantes, hermanos, que no son los obstáculos diarios, son esos gigantes enormes como Goliat. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando estemos frente a ese gran gigante? Cuando el horno de fuego, hermanos, esté 7 veces más alto. Cuando estemos en medio de los leones hambrientos. Cuando los egipcios vengan detrás de nosotros. O cuando digan: ya es muy tarde, como a Jairo, tu hija ha muerto. Cuando sus sueños, sus alegrías hayan desaparecido. ¿Qué haremos, hermanos? Cuando ya la piedra esté puesta, porque ya lo hayan dado por muerto como a Lázaro.
¿Qué haremos nosotros frente al gigante? Esa es la pregunta. Pues hermanos, número 1, saber que somos hijos de Jehová de los ejércitos, ungidos y escogidos por aquel que nos ha dado nombre. Amén, gloria a Dios. Número 2, hermanos, aceptar que sí, estamos siendo desafiados, que hay un gigante enfrente nuestro, porque a veces nosotros queremos quedarnos allí en el valle de Ela como aquel ejército, sabiendo que tenemos un gigante y no lo queremos enfrentar, hermanos. Una relación que no queremos cortar, un trabajo que no es bendición, qué sé yo, hermanos, cuántas cosas. Una enfermedad que decimos no estoy enfermo, pero la enfermedad está, el diagnóstico está, así como está el Dios que lo puede sanar. Pero nos negamos, amén, nos negamos a aceptar que estamos siendo desafiados por un gran gigante. Número 3, hermanos, estar llenos de Dios en una búsqueda constante. Leer, meditar, creer y confesar su palabra, sus promesas. Amén. Así fue, con palabra, que David tuvo su primer encuentro con aquel gigante. No fue con armas, fue una conversación de palabra. Desafiante el Goliat, desafiante David con la autoridad de la palabra. Número 5, hermanos, escoger a Jesús como nuestra mejor arma, nuestra piedra y nuestra roca. Amén. Dele gloria a Dios, apláudale a Jesús. Número 6, hermanos, no olvidar las batallas que ya hemos ganado antes, porque yo creo que no hay ninguno aquí de nosotros que no haya ganado una batalla en el Señor. Que no se nos olvide, hermanos, no le tengamos miedo a lo que viene, que el Señor ya nos ha dado otra victoria, nos la volverá a dar. Amén. Número 7, hermanos, anhelar y esperar la recompensa, porque nosotros, así como David venció al gigante con aquella roca, nosotros también tenemos una roca y una piedra que es Jesús. Amén. Hay varios versículos que nos dicen que Jesús es la roca y la piedra angular. Yo dejé este Salmo 18:2 que dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Amén. Jesús es nuestra roca, hermano, para vencer a cualquier gigante que se atreva a desafiarnos. Entonces, cuando usted tenga la roca como arma, usted va a escuchar que lo llaman por su nombre y le dicen: aquí estoy, ven que yo he vencido la muerte. Cree solamente y confía en mí. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, hemos visto que David iba por una recompensa. Él preguntaba: ¿cuál es la recompensa? Entonces nosotros, ¿cuál es la recompensa de vencer? ¿Cuál es la recompensa de triunfar? Claro que sí, el milagro que estamos esperando, por supuesto que sí, pero hay más, hermanos, hay más. Y yo aquí le quiero dejar 7 recompensas que yo encontré en la palabra para el que venza, para que llegue hasta el final. Número 1, en Apocalipsis 2:7. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu le dice a las iglesias. A los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí, les daré de comer el fruto del árbol que da vida,
ese árbol crece en el hermoso jardín de Dios. Amén. ¿A quiénes, hermanos? A los que venzan, a los que triunfen y no dejen de confiar en mí, dice el Señor. Número 2, hermanos, si alguien tiene oídos, ponga atención a lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, jamás serán separados de Dios. Apocalipsis 2:11. Amén, hermanos. Amén. Usted y yo no queremos ser separados jamás de Dios. Usted y yo queremos del árbol de la vida. Entonces usted y yo somos de los que venceremos, ¿verdad, hermanos? Amén. La siguiente. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a la iglesia. A los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré a comer del maná escondido y les entregaré una piedra blanca. Sobre esa piedra está escrito un nuevo nombre que nadie conoce, solamente lo conocerán los que reciban la piedra. Apocalipsis 2:7. Yo voy a recibir esa piedra, hermano, y usted también. Amén, hermanos. Amén. Y nos darán de ese maná escondido. La siguiente promesa sobre la recompensa. A los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí. ¿Cuál es el común, hermanos, en todo lo que hemos leído? Los que triunfen, los que venzan y no dejen de confiar en mí. Les daré como señal de victoria la estrella de la mañana, y si me obedecen siempre, les daré poder sobre los países del mundo. Así como mi Padre me dio ese poder a mí, gobernarán esos países y los tratarán con dureza. Los harán pedazos como si fueran ollas de barro. Apocalipsis 2, 26, 28. Yo también quiero autoridad, hermanos. Amén. La quinta promesa, vestiduras blancas y el libro de la vida. A los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, los vestiré con ropas blancas y no borraré sus nombres del libro de la vida, y los reconoceré delante de mi Padre y de los ángeles que les sirven. Apocalipsis 3:5. Amén, hermano. Es hermoso lo que el Señor tiene preparado para los que venzamos, hermanos. Amén. La sexta promesa, una columna en el templo de mi Dios. A los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, les daré un lugar importante en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. En ellos escribiré el nombre de mi Dios y el de la ciudad celestial, que es la nueva Jerusalén que vendrá. También escribiré en ellos mi nuevo nombre. Apocalipsis 3:12. Seremos columnas, hermanos, en el templo de nuestro Señor. Amén. La séptima promesa. Les daré que se sienten conmigo en mi trono. Los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, reinarán conmigo, así como yo he triunfado y ahora reino con mi Padre. Apocalipsis 3:21. Hermanos, podemos entonces resumir que el reino de los cielos es para los valientes, es para los que triunfan, es para los que vencen. Muchos comenzamos la carrera y nos quedamos a medio camino, pero otros, hermanos, tenemos que tener la convicción que vamos a llegar hasta allá, que vamos a ser de los valientes, porque el reino de los cielos es para los valientes. Dice Mateo 11:12. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de
de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de Él. Amén, hermanos. Amén. Usted es un valiente y un decidido, y decidió desde que aceptó al Señor Jesucristo comenzar la carrera en la fe. No es fácil, hermano, es el camino angosto, pero tenemos recompensa al final, hermanos. Recordemos esto, hermanos, solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Yo voy por el reino, hermano, ¿y usted? Amén, amén, apláudale al Señor. Los que estamos aquí vamos por el reino de los cielos, porque solo los valientes lo arrebatan. Amén. Hermanos, hemos visto cómo aquel David, que se puede identificar usted con él, porque a veces decimos, soy débil, no tengo entrenamiento en esto, pero es que el Señor, dice la palabra, adiestra nuestras manos para la batalla. Es el Espíritu Santo el que nos da las estrategias, las armas para poder guerrear esa batalla y esa pelea. Así que, hermanos, todos podemos. Veamos que aquel David era un jovencito. David no era un rey, todavía no había ganado todas aquellas guerras. Este fue el primer combate de David, y con la piedra que representa a Jesucristo pudo ganar ante aquel gigante que medía 3 metros. Imagínense que promedio medimos 1,75, 1,80, los más altos 1,90, y aquel gigante medía 3 metros, y aquel jovencito débil que apenas podía cuidar ovejas pudo vencerlo. Pero ese valiente David tenía una arma escondida, no ocupó armamento más que la piedra y la roca que usted y yo tenemos, porque todos tenemos a Jesús. Amén, hermanos, amén. Hermanos, y cuando nos toque enfrentar al gigante, usted tiene compañeros de milicia en su ejército, porque usted y yo somos militantes del ejército del Dios vivo. Así que cuando a usted le toque enfrentar ese gigante, llame a sus compañeros de milicia que le van a ayudar a vencer al gigante. Pero en primer lugar, hermanos, usted tome la roca. Tome la roca que es Cristo, que esa roca es la que va a vencer a aquel gigante. Hermanos, el reino de los cielos es para los valientes. Amén, amén. Mientras yo preparaba esta clase, días atrás, que la tenía estructurada, el Señor me ponía los rostros de 2 valientes guerreras de esta congregación. Y yo decía, sí, Señor, es cierto, ellas son unas valientes. Pero cuando la hice y el Señor me cambió hasta el título, me decía, quiero que les digas que son unos valientes. El domingo yo veía a estas hermanas en la inauguración allá abajo de la escuela dominical, y me reafirmaba el Señor, estas hermanas son unas valientes. Amén. Y yo no me puedo quedar con esa orden y con ese reconocimiento que viene de parte de Dios. Para la hermana Mauren. Y para otra hermana que no está aquí, pero está su hija, para la hermana Vilma. Son unas valientes, y así las ve el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Pónganse en pie. Amado Dios y Señor, gracias, Padre, te damos porque tú eres quien nos instruye, quien nos guía, quien nos lleva, Señor, de victoria en victoria, quien adiestra nuestras manos para la batalla, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseñas que más allá de vencer la prueba en el momento, tenemos recompensa en el reino de los cielos. Señor, ayúdanos, Padre, a vencer, a llenarnos de ti, a buscarte, para que estemos siempre, Señor, llenos de fe, con esa doble porción de fe, Señor, para enfrentar a todo gigante, Señor, que se ponga delante de nosotros, a todo gigante que se atreva a desafiar a tus hijos, Señor, pero que nosotros nos pondremos delante de Él confiados, Señor, confiados que tú ya tienes la victoria ganada, Señor, porque tú eres el que pelea por nosotros, porque eres tú el que no nos suelta de tu mano, Señor. Ayúdanos, Señor, a llegar hasta el final de la carrera, Señor, porque nosotros, Señor, no somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos, Señor, porque esa siempre ha sido la orden para tu pueblo, Señor. Llénanos de ti cada día, Señor, para que sigamos avanzando, Señor, que sigamos confiando, Señor, porque tu palabra es real y verdadera, Señor. Y dice tu palabra que a los que venzamos, que a los que triunfemos y no dejemos de confiar en ti, entonces tú tienes recompensa. Tienes el árbol de la vida, Señor. Nos tienes un nombre especial, Señor. No nos borrarás del libro de la vida, Señor. No seremos separados de ti nunca, Señor. Nos sentaremos contigo, Señor. Son tantos tesoros, Padre, que tienes para el final del camino, Señor, que todos aquí los queremos, Señor. Todos aquí somos un ejército de valientes, Señor. Un ejército, Señor, que va por la recompensa, va por el reino de los cielos, Señor. Bendícenos, Señor, bendícenos y úngenos con ese espíritu de valentía de David, Señor, para que podamos vencer, Señor, todo obstáculo, todo gigante, Señor, que se atreva a desafiar nuestras vidas, Señor. Que estemos seguros, Señor, que nuestra arma mortal es la piedra angular, que es Jesucristo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén.
Dios defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder. ¿Cuál no hay en la tierra? Nuestro valor es nada, aquí con él todo es perdido. Mas por nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Si muestra su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está. Por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar